Un porcentaje alto de las personas que llegan a consulta llegan pidiendo ayuda por el tema del insomnio, porque no duermen, porque se pasan la noche en vela, porque llevan varios meses sin dormir. Y esa es una consulta muy reiterativa, pero lo más importante que hace la gente es pedirme tips. Nelson Fernando, desde la psicología, deme tips para poder dormir. Eso es lo que vamos a hacer hoy. Mi nombre es Nelson Fernando Guzmán y de la Psicología Espiritual. Hoy te quiero compartir una serie de tips para aprender a manejar esos episodios de insomnio que no te permiten estar en paz, que no te permiten ser feliz, que te bajan la energía, que no te permiten estar como al 100% como deberías estar. Y eso es lo que yo quiero hoy compartirte, tips, pero sin dejar de tener en claro que no solo los tips van a funcionar, sino que hay que ir a ver qué es lo que pasa en el cerebro, porque eso que el cerebro te está diciendo en la noche que no se apaga, que no duerme, es algo serio que hay que abordar. Pero hoy abordemos tips y abordemos a profundidad el tema para que tú y yo entendamos que es hora de que aprendamos a dormir en paz, que podamos evolucionar como seres humanos y poder entender que nos merecemos una mejor calidad de sueño. Así que predisponte a aprender, suscríbete a mi canal, dale like, compártelo con tus amigos y comenzamos. Hablemos entonces en este video de las técnicas, estrategias y tips que podíamos adquirir y podíamos aprender desde la psicología y en el caso mío desde la psicología espiritual, lo que se llama psicología transpersonal, pero para que tú lo entiendas, psicología espiritual es que une la ciencia y la espiritualidad y uniendo esas dos pilares fundamentales de la vida podamos encontrar estrategias poderosas para que hoy, en el caso del insomnio, podamos aprender a dormir mejor y podamos reconciliarnos con nosotros, con nuestro interior, porque el objetivo del sueño es ese, como ente reparador, porque preguntémonos qué pasa en el cuerpo cuando estamos durmiendo. Pues el cuerpo se está reparando. El tema de dormir plácidamente, dormir las horas que debemos dormir, 7, 8 horas diarias, es para que el cuerpo se repare. Entonces imagínate lo que le estamos debiendo al cuerpo si llevamos un mes o 2 meses o 3 meses sin que haya conciliación del sueño, sin que haya esa posibilidad de reparación en el cuerpo. Es decir, el hígado no se está reparando el sistema, no se está reparando los huesos, no se está reparando el corazón, no se está reparando, y eso a qué conlleva a un envejecimiento prematuro. Entonces, hoy quiero que me ayudes a comprender que el arte de aprender a dormir es un arte muy poderoso, es un arte muy extraordinario, que lo que pasa es que nosotros, como vivimos en una prisa sin sentido, porque vivimos a la carrera en la vida, a la carrera, una frase que yo digo siempre y que se la debo a esto que se los voy a contar, una carrera hacia el cementerio. Uno de mis maestros, de los primeros maestros que yo tuve cuando yo estaba empezando en este proceso, cuando mis angustias existenciales, cuando había pasado por cirugías, cuando había pasado por intentos de suicidio, cuando la historia larga de haber vivido en un orfanato, en fin, historia larga, decido empezar a buscar ayuda. Porque en las universidades enseñan lo básico, pero no enseñan a profundidad lo que se debe buscar en procesos terapéuticos como el que yo requería para poder sanar esa historia larga. Entre esas el insomnio, porque pues al fin y al cabo me tocaba pues trabajar de día y estudiar de noche, y pues al fin y al cabo pues ponía los pies en agua y hacía todo el proceso para poder dormir, pero cuando me acostaba a dormir, que tenía apenas pocas horas de dormir, pues dormía, pero no era un sueño reparador. Tuve que entrar en un proceso serio para entender en esto. Uno de mis maestros, unos grandes maestros, un primer maestro, Frank Cardel. Un día cualquiera, éramos como 10 personas que estábamos cerca de él. Él llega a la ciudad donde yo vivía, en Colombia, y forma un grupo. Yo formé parte de ese grupo y un día cualquiera dijo, consigan una camioneta o consíganos un bus o alguna cosa para que nos subamos todos y vamos a un sitio. Quiero invitarlos a un sitio determinado. Bueno, conseguimos un bus y nos fuimos a ese sitio. Cuando él nos llevó y le dijo al conductor por dónde iba y nos llevó a un parque cementerio. Y me dice, tiene algún familiar ahí, pero Francis no es de aquí, él es canadiense, pues no creo que vaya, o un conocido que haya recién muerto. No era nada de eso, sino que se bajó y nos llevó al parque cementerio allá y nos sentaba en el prado y nos dijo, ¿qué ven aquí? Pues obvio, lápidas. Dijo, ¿en qué nos parecemos a ellos? ¿En qué nos parecemos a ellos? En nada, pues ellos están muertos y nosotros estamos vivos. Y él preguntó, ¿nosotros estamos vivos o somos unos muertos vivientes? La única diferencia que hay es que ellos saben que están muertos y nosotros creemos que estamos vivos. Y empieza un proceso de enseñanza tremendo, porque él llega y dice, nosotros somos como esos muertos vivientes que vamos caminando por la vida a toda prisa para acelerar y para llegar al proceso aquí, al cementerio.
¿A llegar a qué aquí? ¿Qué están haciendo estos aquí en el cementerio? Todavía no lo sabemos. Muy seguramente lo descubriremos cuando lleguemos allá. El insomnio como tal es un proceso de aceleramiento para llegar al cementerio. ¿Por qué? Como te explicaba, el insomnio, el dormir como tal es un proceso de reparación del cuerpo. Se diseñó para eso. El gran creador de este templo donde nosotros vivimos lo hizo para eso. Nos hizo la luz y la sombra, y se hizo la noche y la luz. Y el día para ser productivos y en la noche para descansar y reparar el cuerpo. Cuando yo llevo meses, días, semanas y quizás años sin reparar al cuerpo, ¿qué estoy haciendo? Lo estoy acelerando en el envejecimiento prematuro. Y entonces la pregunta que la gente siempre hace es: Nelson Fernando, deme un tip. Pues hay un tip, empecemos con un tip, empecemos el más sencillo. Que entiendas, el primero, que estás despierto. Eso es lo primero, que estás despierto en la vida y que tienes que tomarte la vida en serio. Ese sería el primer tip. Segundo, que tienes que entender que no eres un muerto viviente, que estás aquí en este proceso de vida para disfrutarte este breve espacio de la existencia, y que es hora entonces de que tú aprendas conmigo y que aprendamos en el proceso de la vida juntos a disfrutarnos esto, porque si nosotros no lo disfrutamos ahora, entonces ¿cuándo lo vamos a disfrutar? ¿Mañana? ¿Y quién nos garantiza que mañana estemos? ¿Me hago entender? Y hay una pregunta que me llama mucho la atención esto, y estudiando con Greg Braden, un gran hombre extraordinario, una historia similar de abandono, de tristeza, de cosas como los que nos ha pasado, los que nos dedicamos a salir de esto, de este anonimato. Él cuenta que un proceso que se empezó a preguntar en la vida es ¿dónde vivimos nosotros? Y entonces él dice que estudiando el proceso empezó a preguntarle a la gente dónde vive, y la gente dice: mira, vivo allá, vivo en tal apartamento, vivo en tal casa. Dice: ese es el edificio, pero tú no vives ahí. Y él dice: y vámonos a las culturas tribales. Y se fueron a las culturas tribales, como lo hizo Mircea Eliade, otro gran maestro que yo tuve en mi vida. Y se fue a las culturas tribales a preguntarle a los indígenas dónde viven. Y oh sorpresa, que le preguntaron: ¿dónde vives? Y los niños señalaban: aquí, yo vivo aquí. Entonces, el segundo tip es que tú entiendas que tú vives en este templo. Y que tú vives aquí, que no vives en una casa, aunque también vives en una casa. Pero la casa más importante es esta que vives aquí, y que por lo tanto eso amerita respeto. ¿De acuerdo? ¿Me ayudas a comprenderlo? Y para que tú entiendas esto, porque muy seguramente a esta altura del video la mayoría de la gente dice: me voy porque estoy deprisa. ¿Para dónde te vas a ir? Quiero que entiendas este proceso y lo despiertes. Y acéptame una cosa. Imagínate que tú llegas a tu casa en tu auto, estacionas tu auto en el garage y lo vas a apagar, le hundes el botón de encendido, de apagado, y el carro no se apaga. ¿Qué haríamos la mayoría? Pues que intentar apagarlo y no se apaga. Entonces, ¿qué hacemos? Pues como recurso básico es ir a desconectar la batería para que el carro se apague. ¿Y mañana qué hacemos? ¿Qué hacemos normalmente las personas que tenemos esas dificultades o que tuvimos esas dificultades del insomnio? Al otro día le echamos gasolina al carro para ver si da encendido, para que funcione. Y eso es lo que hacemos nosotros. Cuando no dormimos, al otro día, ¿qué hacemos? Le echamos excesos de cafeína. ¿Para qué? Para que el cuerpo reaccione, y entonces es una fatiga extrema a lo que estamos llevando al cuerpo, que no debe ser. Entonces, segundo, tercer tip, por el número no te preocupes. No darle cafeína al cuerpo durante el día, sino que hay que entender el cuerpo qué es lo que está pidiendo y qué es lo que te está diciendo. Entonces, aprender a escuchar este templo. Y cuando aprendes a escuchar este templo, pregúntate una cosa como tip: ¿estás conectado con la vida? ¿Estás conectado con la vida? O como me decía mi maestro, Frank Cardell, somos unos muertos vivientes. Pregúntate un pájaro. ¿Un pájaro no dormirá? ¿Una abeja dormirá? Yo que trabajé con las abejas, ¿un colibrí dormirá? Él duerme tranquilo. ¿Por qué? Porque no está preocupado ni por el ayer, ni está preocupado por el mañana. Porque él es capaz de estar en el presente. Entonces, otro tip: aprender a estar ¿en cuándo? En el presente. ¿Qué tal si tú me ayudas a que estemos en el presente? Ese tip parece tonto, pero no es tonto, porque tiene toda la lógica del mundo, que tú estés en el presente. Entonces, entrando en eso, vamos al siguiente tip. ¿Qué tal si tú me ayudas a comprender que somos seres eléctricos? Somos seres eléctricos. Y entonces, cuando tú recuerdes que eres un ser eléctrico, que te tienes conexión cabeza-corazón, cabeza-intestino, cabeza-sistema, ¿cómo funciona todo tu cuerpo? Al sistema eléctrico. Entonces la pregunta es: ¿en qué frecuencia estamos viviendo? ¿Estamos viviendo en una frecuencia baja, una frecuencia alta? Entonces, cuando vivimos en una frecuencia baja, muy seguramente el cuerpo no va a poder conciliarse, porque en la noche, ¿qué hay? Preocupación, angustia. Cuando vivimos en frecuencias bajas de miedo, de duda, de incertidumbre, de escasez, de pobreza, de todos los esquemas que nos dio la cultura latina, pues entonces en la noche esta computadora no duerme. Pero entonces hoy
es como parte del proceso para explicarte, pero vamos a hablar de los tips. ¿De acuerdo? Empecemos con esto. ¿Cuáles son los tips? Ayúdame a comprender el proceso de los tips. Ayúdame a comprender que tú vas a controlar y aprender a manejar 5 aspectos. Ayúdame a entender 5 aspectos fundamentales. Lo que piensas. Si tú a diario vives pensando cosas que no son, imagínate el cerebro en la noche que recibió, fuera de lo que haya activado de muy posiblemente etapas de gestación, de la niñez, que haya activado allá. Entonces lo que hacemos es activar cosas que no son las apropiadas. ¿Me ayudas a entender? Entonces, ¿qué tal si me ayudas a aprender a controlar esa clase de pensamientos que tenemos a diario? Lo segundo es, ¿qué clase de comida comes? Entonces yo podría preguntarte cuando la gente me pide tips, yo les pregunto, oye, ¿comes saludable? Pues no. ¿Haces ejercicio? Pues no. ¿Tomas el sol? Pues no. ¿De acuerdo? ¿Te bañas con agua fría en la noche? No. ¿Comes cualquier cosa? Sí. ¿Pegado a pantallas de televisión o de computador o lo que sea en la noche? Cuando te acuestas al frente tienes una pantalla blanca? Sí. ¿Piensas mucho, te preocupas mucho? Sí. ¿Piensas mucho en que mañana, no, la vida y todo ese cuento? Sí. ¿Tienes episodios de tristeza y de angustia existencial? Sí. Y entonces quieres un tip. Lo que hay que hacer es cosas serias. Pero sin embargo, hoy no me quiero salir porque te prometí tips. Entonces, tips. Uno, en serio, a empezar a entender cosas tan sencillas como comer saludable. Eso tiene que ver porque la comunicación cerebro-microbiota. No es comer cualquier tontera porque este templo necesita vitalidad y necesita buena energía. No cosas de energía, sino de buena nutrición para que ese cuerpo funcione como debe ser. Segundo, hidratación. Tercero, en cosas tan sencillas como esto, tomar el sol. Quiero que tomes una disciplina de tomar el sol y pones tu cara frente al sol en la mañana y la pones frente al sol y empiezas a que el sol te dé en la cara. Y si te das camiseta corta y todo ese cuento y que te dé un buen tiempo de sol, ¿para qué? Para que tu amígdala, que suelta dopamina, entienda que se activa esa dopamina que tú necesitas y empieces a que el cuerpo, no solo el sol es calor, el cuerpo te da minerales, el sol te da vitaminas. Obsérvame, si no hubiera sol, las plantas no podían crecer, entonces nosotros no somos la excepción. Somos seres humanos que necesitamos del sol para podernos relacionar bien y entre esas poder tener unos episodios maravillosos en la vida, entre esos el poder dormir. Otro tip. Desconéctate de pantallas blancas. Si es que te necesitas mucho pantallas blancas, que estoy seguro que no las necesitas porque necesitas es para estar haciendo esto, pues entonces búscate a luces amarillas que te ayuden a conectar en eso. Tercero, aparatos eléctricos. Hay gente que me ha contado, yo les pregunto, ¿y su teléfono dónde lo ponen? Debajo de la almohada. Imagínate uno poner una onda electromagnética que trabaja día y noche, una onda electromagnética que pasa un edificio, porque la señal no va con cable, sino que van a través del espacio, del aire. Imagínate esas ondas electromagnéticas pasando a toda hora en tu cerebro. Imagínate cuando nos ponemos esos aparatos en el teléfono, en las orejas, todo el día. Imagínate qué pasó con esas ondas electromagnéticas. Si tú tienes televisor al frente de tu cuarto y tienes los cosos aquí pegados a tu oreja, imagínate entonces tips, empezará a entender eso, que eso te lo tienes que quitar, pero es parte del sistema. Fuera de tomar el sol, vamos a hacer un ejercicio muy poderoso. Vas a aprender a caminar descalza o descalzo en la tierra. ¿Por qué? Porque como somos seres eléctricos, recibimos energía del universo y eso se carga en el cuerpo. En la noche, esa energía está cargada. Lo que tuviste, los pensamientos, lo que comiste, las palabras que dijiste, las emociones, lo que hiciste, eso fue una carga que se acumuló en el cuerpo, entonces esa carga no sale, entonces está ahí. Fuera de eso que nos ponemos con zapatos de suela de caucho que no pasa la electricidad, entonces la isla, entonces aprender a caminar descalzos sería lo ideal, y si tomamos sol y caminamos descalzos será genial para eso, ¿de acuerdo? Entonces, el siguiente tip, poder entender una sola cosa maravillosa, que tú vas a aprender a que en la noche no comas pesado. Es decir, te pones una comida demasiado pesado, el cuerpo, ¿qué está haciendo? Fuera que en el día le diste una cantidad de cosas que no son las apropiadas de comida y en la noche le das un plato de comida, ¿qué está haciendo el intestino? Pues no duerme. ¿Sabías que una mayor parte de tu cuerpo no duerme? El intestino, el corazón, la tiroides, una cantidad de parte de tu cuerpo no duerme. Entonces la pregunta, ¿quién duerme? Pues duermes tú.
Entonces una parte de tu cuerpo no duerme, pero duermes tú. Entonces lo que yo quiero que tú me ayudes a comprender es que vas a aprender a cuidar este templo. Y entre eso la comida, comida saludable, ¿de acuerdo? Entonces tips, tomar el sol, caminar descalzo, ¿de acuerdo? Para los que quieran a futuro y me escriban aquí y tomarlo en serio, pídenme una receta de unos médicos que yo aprendí con ellos, unos médicos funcionales, una receta de un jugo verde que me parece extraordinaria y que a mí me sirvió mucho porque tiene una buena dosis de magnesio y potasio, y los que estén interesados en esa receta me escriben aquí y yo se las hago llegar, ¿de acuerdo? Entonces, empezar a entender desconexión de aparatos eléctricos, aprender a entender que nos tenemos que aprender a conectar ¿con quién? Con esa esencia divina que eres tú, a conectarte con el mundo, a conectarte con la vida. ¿Por qué? Porque le vamos a aprender a una abeja, le vamos a aprender a un pájaro, le vamos a aprender a la naturaleza en sí, que la naturaleza está en el presente y que todo esto de la naturaleza es un milagro y que nosotros en ese milagro está para nosotros y que ese milagro llamado amor está para nosotros, está a nuestra disposición. Y entonces podríamos entender en un proceso el siguiente tip, empezar a entrar en una etapa de confianza. ¿Por qué? Porque es que la mayoría de la gente, cuando vienen a consulta, les pregunto, ¿has leído sobre el tema del insomnio? No. ¿Has estudiado un poco que eres un cuerpo espiritual? No. ¿Has entendido que estás aquí de paso y que no te puedes perder estos espacios de la vida? No lo hago, ¿de acuerdo? Entonces, ¿en qué nivel de conciencia estamos? ¿En qué nivel de vibración estamos? Entonces, quiero que me ayudes a entrar en una frecuencia elevada, y esa frecuencia elevada se adquiere ¿cómo? Conectándote con la naturaleza. ¿Qué tal si entonces tú me ayudas a los siguientes tips? Cuando tengas oportunidad, aprendes técnicas de respiración. Si quieres aprender esas técnicas que están en mis videos, mira mis técnicas de respiración. Agarra cualquier técnica de respiración que te sirva. Que estás en una preocupación, en lugar de darle corriente a ese pensamiento negativo, aprende una cosa sencilla de respiración. La más sencilla es tomar aire por la nariz y botar por la boca. Siempre tomamos por la nariz y botamos por la boca. Hay una técnica que yo enseñé que es esta: tapar esta fosa, tomar por aquí, tapa, retiene y bota por la otra. Y hace un jueguito. Durante 10 minutos haces ese ejercicio, ¿de acuerdo? La otra, empezar a mirar el sol, y cuando estés mirando el sol, ojos cerrados, mirando el sol, que el sol te dé en la cara, tomas una conciencia de tu respiración y la botas y la eliminas. Y ahí empiezas una palabra sagrada. ¿Qué tal si tú empiezas a decir, yo soy un ser saludable, yo soy un ser sagrado, yo soy un ser espiritual, yo soy un ser de luz, yo soy un ser grandioso, yo soy un ser extraordinario, yo soy un ser divino, yo soy un ser próspero, yo soy un ser saludable? Y cuando tú entiendas eso, empiezas a descargar parte de lo que hay de la programación en el inconsciente y le das esa libertad a tu cerebro para que tu cerebro en la noche esté más en calma, ¿de acuerdo? Y en la noche, cuando llegues, después de que tomaste el sol, que te descargaste descalzo en la tierra, caminaste descalzo en el prado, en la tierra, tomaste sol, ¿qué hiciste? Descargaste esa energía. Si en la noche se te parece muy complicado el proceso, yo te recomendaría que lo que yo tuve que hacer, meterte a una ducha de 15 minutos. Yo la tomaba de 15 porque la cosa era seria, una ducha fría. Y hasta ponía hielo. Yo tuve que poner hielo para cuando estudiaba. Ahora cuando me dormía, antes de dormir me pegaba un duchazo y me metía en pedazos de hielo en el cuerpo, porque el cuerpo, ¿qué hacía? Bajarle la temperatura para poder entrar en frecuencia. Aparatos eléctricos fuera, televisor fuera, empezar a entrar en frecuencia. ¿Por qué? Porque tú me vas a ayudar a entender cosas sencillas. Modificando la vibración del pensamiento, modificando la vibración en la comida. Imagínate que comer cualquier cosa, esa vibración es muy baja. Las palabras negativas, eso es una frecuencia de mucha pobreza, de mucho miedo. Empezar a cuidar tu palabra, empezar a cuidar tus emociones. Como tip, entonces, reconoce que eres un ser sagrado. El más importante que yo quiero que entiendas hoy como tip es que eres un ser sagrado. Eres un ser sagrado grandioso. Y que de ahí no te me vas a bajar. Que pase lo que pase, tú eres más grande que esa circunstancia. Porque el error que la mayoría cometemos es, no dormimos y en la mañana al otro día le echamos cafeína al cuerpo. Es decir, ponerlo a la fuerza, como cargar, como volver a conectar la batería del carro, que eso no es idea, hay que consultar a alguien, algún mecánico que sepa de eso. Entonces, yo sería partidario de que comieras
de que comieras saludable, como tip fundamental, que hidrataras tu cuerpo, magnesio y potasio sería ideal, maravilloso, extraordinario, desconectarte de aparatos eléctricos, aprender a reír. Una de las cosas fundamentales que quiero que empieces a soltar esta sustancia, que empieces a soltar dopamina, es que a través del humor aprendas. Un cuento que yo tengo hace rato es: aprendes de 3 chistes diarios, y aprendiéndote esos 3 chistes diarios vas a soltar, que tu cuerpo se relaje. Y que otro es un error que la gente hace, es irse a hacer ejercicio, cuando llega a la casa irse a hacer ejercicio, y entonces el cuerpo ¿qué hace? Pues claro, se estresa mucho más, y entonces es un sueño no reparador. Yo sería partidario que hicieras el ejercicio, pues no con tan... Suponte que te acuestas a las 10, que como máximo hicieras el ejercicio hasta las 6 de la tarde, y al resto te lo dedicaras a hacer un proceso de meditación. Entrarás en un proceso de meditación, en lugar de ponerte a conectarte en cosas que no son, entras en un proceso de meditación, porque le pregunto a la gente: óyeme, ¿tú meditas? No. Óyeme, ¿tú oras? No. Ni siquiera saben qué es eso. Entonces, entrar en una frecuencia vibracional para que entendamos una sola cosa sencilla, que eres un cuerpo eléctrico, y que como cuerpo eléctrico hay una divinidad que se derrama sobre ti, y esa divinidad sagrada es la que te permite que seamos uno con el universo. Y cuando somos uno con el universo, entendemos que vinimos a ser felices y no a acelerar la llegada al cementerio. Quiero que veas este video varias veces. Sé que hay mucha prisa de la gente, y la pregunta que yo siempre te hago es: ¿prisa para qué? ¿Para llegar más rápido? Cuando no duermes, ¿qué estás haciendo? Acelerando el cuerpo para llegar al cementerio. ¿A qué allá? Todavía no lo sabemos, ¿de acuerdo? Y eso es lo que yo quiero que empecemos a descubrir tú y yo. Así que ponte en serio, toma la vida en serio, relájate, disfrútala y aprende a ser feliz. Come saludable, conéctate como una abeja, conéctate como un pájaro, como un colibrí, y cuando tú te conectes en la naturaleza va a haber paz mental, va a haber paz emocional, vas a aprender a controlar tus palabras, y cuando controlas tus palabras, controlas tus ciclos de vida, controlas tus vibraciones, y cuando controlas tus vibraciones, ¿qué vas a hacer? Eres uno con el universo, y el universo ¿qué quiere para ti? Paz, armonía, grandeza y transformación interior. Para mí es un honor estar contigo en este tema. Compártelo con tus amigos y muchas gracias, y nos vemos el próximo video.